Hola, soy el Reverendo Ortiz y este es el estudio La historia de diezmar el ingreso. De acuerdo a la Biblia, el diezmo establecido por Dios no proviene de nuestro sueldo. El diezmo de Dios es totalmente comestible y es exclusivamente para el pueblo judío. El diezmo divino requiere ser dueño de propiedad en la tierra prometida y era para el soporte de los sacerdotes levitas que no tenían tierra y para el soporte de los pobres. Y una porción era consumida por el diezmador y por su familia. Entonces, ¿de dónde salió esta idea de diezmar nuestro ingreso? Repasemos un poco de la historia cronológica. Primero, Dios estableció su diezmo como parte de su pacto exclusivo con el pueblo judío. Luego, Jesús estableció un nuevo pacto en su sangre y comenzó el cristianismo. La iglesia primitiva era una red de iglesias en hogares soportadas con ofrendas de amor. Pero cuando la iglesia se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, comenzó a comprar grandes cantidades de tierra y a construir edificios muy elaborados y a acumular muchos tesoros. Como resultado, se las tuvieron que inventar para pagar todas esas cosas. Una manera popular de hacer dinero era la venta de indulgencias. Años después, la iglesia de Inglaterra era soportada con limosnas, pero también colectaban un diezmo de comida. Esta es una foto de un granero de diezmo. Aunque ellos estaban errados al diezmar, porque ellos no son judíos y Gran Bretaña no es la tierra prometida, por lo menos utilizaban el sentido común al diezmar comida y no dinero. Usted puede hacer una búsqueda en el internet por las palabras tithe barn para ver los graneros de diezmo que tenían. Luego, al comienzo de las colonias, aquí en los Estados Unidos, el gobierno soportaba económicamente a la iglesia. Pero eso no duró mucho tiempo por la ley de separación entre iglesia y Estado, y las iglesias quedaron dependiendo solo de la caridad para su soporte. Para aumentar su dinero, los pastores comenzaron a alquilar los bancos. Los bancos al frente de la iglesia eran los más caros y los de atrás eran los más baratos. Pero los pobres se quedaban afuera con la oreja pegada a la pared tratando de escuchar la palabra de Dios. Muchos estaban en contra de esta práctica debido a la escritura en Santiago 2 del 1 al 4. Finalmente, un pastor bautista de Rochester, New York, llamado Pharcellus Church, parece haber sido el primer pastor cristiano citado al decir robado en diezmos circa 1836. Y desde este tiempo comenzó la idea de diezmar el ingreso. Otros le siguieron la corriente, como el pastor Parson Cook de Lynn, Massachusetts, que dijo que los cristianos han robado a Dios en diezmos circa 1840. Esta maldición continuó creciendo hasta el 1878, cuando C.P. Jennings de St. Andrew's Cathedral en Syracuse, New York, escribió un libro que proclamaba que diezmar el ingreso era una obligación mandatoria para todos los cristianos. Al principio, muchos se preguntaron, ¿cómo puede ser que Malaquías 3:8 fue escrito hace miles de años atrás? Mas estos pastores hasta ahora nos informan que existe un diezmo del ingreso.
Pero los hermanitos laicos no podían contender contra los ministros. Así es que la piedra de tropiezo, conocida como el diezmo del ingreso, comenzó a fines de los años 1800. Por tanto, el diezmo moderno tiene menos de 150 años en existencia, pero el diezmo de Dios tiene más de 3.500 años. Ahora, esto es sumamente importante. Al que no cree esto, yo le reto a que visite su sinagoga local y le pregunte al rabí si ellos requieren un diezmo del ingreso. Y el rabí le contestará que ellos no colectan diezmos del ingreso ni de ninguna clase, porque el diezmo del ingreso es un sacrilegio cristiano. Este diezmo de hombres no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y aunque el diezmo del ingreso fue inmediatamente aceptado por las diversas fe cristianas, los judíos no lo aceptan, porque a diferencia de la avaricia que los pastores cristianos se tienen entre ellos, los rabinos judíos no se atreven a torcer la bendita palabra de Dios por amor al dinero. Como resultado de este diezmo de hombres, muchos pobres han sido expulsados de las iglesias. Otros hermanitos evitan ir a la iglesia por no ser insultado con "has robado a Dios". Muchas hermanas buscan de Dios, pero sus esposos incrédulos se aferran al diezmo de ganancias para echarle en cara la avaricia de los pastores. Aún niños inocentes han sufrido hambre a causa de pastores que demandan el 10% del ingreso de sus padres. Los males producidos incluyen divorcios, juicios hipotecarios y una mala reputación para el evangelio. Así es que muchos le han dado la espalda a Cristo a causa de la piedra de tropiezo conocida como el diezmo del ingreso. Aún así, los amantes del dinero quieren hacernos creer que el diezmo de Dios se basa en ingreso. Ellos dicen que 10% es justo para todos, ricos o pobres, porque todos pagan el mismo porcentaje de su ingreso. Pero esa idea es económicamente incorrecta. 10% no es justo para todos. Yo tengo el título de contabilidad, por tanto, yo le puedo decir con toda certeza que el quitarle 10% a una persona que gana $1,000 al día no le va a afectar a esa persona de igual manera que si usted le quita 10% a una persona en salario mínimo. Si el diezmo de Dios fuera basado en el sueldo de los hombres, lo hubieran llamado un acuerdo laboral y no un pacto sagrado. El diezmo de Dios se basa en el aumento de la tierra prometida. Aumento y sueldo son dos cosas muy distintas. Si los obreros recibieran aumentos semanales en lugar de su sueldo, los trabajadores se harían ricos en pocos años. Si el diezmo de Dios fuera basado en el salario de los obreros, entonces Jesús estaría errado al decir que el obrero es digno de su salario. Y si Dios ya dijo que usted es digno de su salario, entonces, ¿por qué tienes que dar 10% de tu salario a otro? Oh, pero los amantes del dinero
De una vez nos citan el Salmo 24:1 diciendo, deténgase ahí mismo, pastor. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Así que solo le estás devolviendo a Dios lo que le pertenece. Apreciados amigos, si todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios, entonces la pornografía infantil también le pertenece a Dios. Vendedores de narcóticos le dirían a los jueces, estás equivocado, juez. Esa cocaína no es mía. Eso le pertenece al Todopoderoso. Para aclarar las cosas, una mejor traducción de este versículo es: de Jehová es la tierra y su plenitud. Aquí está lo que Dios desea que usted haga con su dinero. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por tanto, no le temas a los que te acusan de haber robado a Dios, porque hoy Dios te dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mientras otros ministros sirven a su Dios, Mamón, cada vez que los maldicen con maldición, yo voy a glorificar a Dios hoy al bendecirlos con bendición. Por tanto, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hasta la próxima. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga.